Bueno, hola chicos, hola chicas. Les voy a explicar presente simple. Vamos a comenzar. A ver. Bien. Tenemos los tres modos, como en todos los tiempos verbales, afirmativo, negativo e interrogativo. Vamos a comenzar por el afirmativo. Vamos a utilizar en primera posición los sujetos. En segunda posición, el verbo. ¿Qué pasa con el verbo para estos tres sujetos en la forma afirmativa? Bien. En reglas generales vamos a agregarle la S al verbo. Esto no va a ser con todos los verbos iguales y más adelante en las otras placas les voy a explicar las reglas, ¿sí? Para agregar esta famosa S. Esta S no es una S insignificante, sino que es una terminación del verbo que hace que el verbo quede conjugado, ¿sí? Como nosotros tenemos yo juego, él juega, nosotros jugamos, bueno, en inglés es simplemente esa S o nada, como en el caso de estos cuatro sujetos en el que el verbo aparentemente queda en infinitivo, pero en realidad no, esta es la forma conjugada del verbo para esos sujetos, ¿sí? Tenemos she, ella, he, él, it, esto o esta, we, nosotros o nosotras, you, vos o ustedes, este singular y plural al mismo tiempo, they, que es ellos o ellas, y I, que significa yo. Bien, vamos al modo negativo. Para el modo negativo voy a necesitar dos auxiliares, uno para este grupito de tres y otro para este otro grupo de cuatro. Para este grupito de tres, she, he, it, voy a necesitar doesn't, que sería does más not. Ustedes van a usar esta forma, que es la forma corta. Cuidado al escribirla, no escriban doesn't como suena, sino que fíjense la forma de escribir que tiene. Bien, entonces, vamos a utilizar este auxiliar en forma negativa y luego vamos a agregar el verbo en infinitivo, es decir, en este caso, play. Acuérdense que este verbo y estos verbos que ven acá, que es siempre el mismo, play, acá es con la S o sin la S, como vaya, es un verbo de ejemplo, ¿sí? En vez de play puede ir cualquier otro verbo, siempre y cuando apliquen la regla que corresponde. Entonces, para el modo negativo, vamos a utilizar estos tres sujetos, más el auxiliar que le corresponde a estos tres sujetos en negativo, más el verbo en ing, más el verbo en infinitivo, no con ing, en infinitivo, ojo. Bien, después tenemos estos cuatro sujetos que van a ir con este auxiliar en forma negativa, que es don't, más el verbo en infinitivo, ¿sí? Bien. Luego tenemos el interrogativo. En el modo interrogativo vamos a comenzar con el auxiliar. Para estos tres va a ser das y para estos cuatro va a ser do. En segundo lugar vamos a colocar el sujeto y en tercer lugar vamos a colocar el verbo en infinitivo. Esto nos da como cuenta que en el único momento que ustedes van a utilizar esta regla de agregar la S, y ya vamos a ver las otras partes, digamos, que van a tener que agregar o modificar, solamente en el modo afirmativo y solamente she, he, it, ¿sí? Todo el resto, o sea, todo lo que es negativo e interrogativo, el verbo siempre va a estar en infinitivo y ustedes van a conjugar el verbo mediante los auxiliares. En el caso del negativo, mediante doesn't y don't, y en el modo interrogativo, mediante does y do. ¿Qué pasa? El auxiliar no convive sin el verbo y el verbo no convive sin el auxiliar, en el caso del negativo y el interrogativo. Es decir, si ustedes acá colocan el sujeto y solamente colocan doesn't y no hay verbo, la oración queda absolutamente sin sentido, no estamos diciendo absolutamente nada. El sentido lo va a dar el verbo, ¿sí? Pero estas tres partes son de igual manera importantes para el armado de la oración. Esto ténganlo en cuenta. Bien, lo mismo, bueno, con estos cuatro sujetos. Bien, para el modo interrogativo, lo mismo. Si yo pongo el auxiliar, el sujeto y no le pongo el verbo, la oración no tiene sentido. Si yo coloco el sujeto y el verbo, así como lo veo acá, tampoco va a tener mucho sentido, y mucho menos si después le agrego el signo de interrogación. No va a tener ningún sentido. Así que no olviden ninguna de estas partes, que es importante.
Bien. Otra cosa para aclarar es que, además de she, he, it, we, you, they y I, que son los sujetos, pueden tener en vez de she el nombre de una mujer, en vez de he el nombre de un hombre, en vez de it puede ser una ciudad, puede ser un objeto, puede ser una, no sé, una cosa en general, ¿sí? Un país, un monumento, ¿sí? Puede ser todo lo que represente un objeto, un lugar o un animal también, podría ser. Luego tenemos we, que es nosotros. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Cuando ustedes se encuentran con una oración en la que diga Patrick, por ejemplo, ¿no? Patrick, Mary and I, sería Patrick, Mary y yo somos esas dos personas y yo, por lo tanto somos nosotros. Entonces ahí van a tener que pensar que we es el sujeto, por lo tanto a esa oración que dice Patrick, Mary and I, voy a aplicarle la regla de we, pero no voy a escribir we, porque we ya está representado en esos nombres, en Patrick, Mary and I. ¿Se entiende? Espero que sí, porque no puedo tener su respuesta, pero espero que lo entiendan, si no me escriben. Bien, en el caso de you, puede ser una sola persona, vos, o puede ser ustedes, ¿sí? Pero ahí no van a tener mucho reemplazo, ¿sí? Ahí van a ser, van a encontrarse con you directamente. ¿Qué pasa con they? They puede ser un grupo de personas en las que yo no estoy incluida, o va a ser, mejor dicho, un grupo de personas en las que yo no estoy incluida. Por ejemplo, Patrick and Mary, pueden ser más, pero mínimo dos, son ellos, ¿sí? Entonces digo, bueno, ellos, they. Entonces aplico la regla de este sujeto, pero no escribo el sujeto porque ya lo tengo representado en Mary en Patrick, ¿sí? Luego tengo I, que significa yo, y ese queda como está, no se va a reemplazar nunca por nada. Bueno, bien, lo mismo por supuesto aplica para todas las formas, ¿no? Esto de los nombres puede aparecer en afirmativo, en negativo o en interrogativo. Bien, vamos a la siguiente placa. Las preguntas armadas de esta manera, como las ven acá, ¿sí? Son preguntas que llevan como respuesta sí o no. Se les llama yes, no questions. Entonces, si yo pregunto con estos tres sujetos, con cualquiera de estos tres sujetos, luego voy a tener que responder de esta manera. Yo tomo como ejemplo she. Does she play tennis? Yes, she does, or no, she doesn't. ¿Qué pasa si la pregunta dice does he play tennis? Acá, en vez de tener she, van a tener que colocar he. Si la pregunta es con it, lo mismo, van a seguir con la misma estructura, solo que en vez de she, van a colocar it en la respuesta. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa con they? They significa ellos, por lo tanto en la respuesta van a responder de nuevo con ellos, van a utilizar el auxiliar que le corresponde para la respuesta afirmativa y el auxiliar que le corresponde para la respuesta negativa. Ojo, porque estas respuestas son respuestas cortas, es decir, yo no sigo colocando el verbo y lo que sigue en la oración, termino en el auxiliar, tanto en afirmativo como en negativo. Pero lo que hay que también tener en cuenta es que estas respuestas no son oraciones afirmativas ni oraciones negativas, son respuestas afirmativas y respuestas negativas cortas, ¿sí? A no confundir eso. ¿Qué pasa con we? We es como una pregunta retórica que nos hacemos nosotros. ¿Nosotros jugamos al tenis? Entonces yo tengo que responder como si otra persona me estuviera hablando y digo, yes you do, no you don't. O sea, sí, ustedes están jugando o no, ustedes no están jugando. ¿Qué pasa con you? Si me preguntan a mí, no voy a responder you, o sea, no voy a responder sí vos. Si me preguntan, ¿vos estás jugando? Yo tengo que responder sí, yo estoy jugando. O no, yo no estoy jugando. ¿Sí? Es decir, cuando la pregunta sea con you, la respuesta va a ser con I. Y cuando la pregunta sea con I, yo, va a ser retórica. ¿Me la puedo contestar a mí misma? Sí. Puede después en la respuesta decir yes I do o no I don't. Pero en general lo que va a pasar es que otra persona me va a responder esa pregunta. Entonces yo voy a responder yes you do o no you don't.
¿juego yo al tenis? Y otra persona me va a decir, sí, vos jugás al tenis, o no, vos no jugás al tenis. Pongámosle que me agarró amnesia, y alguien tiene que responder por mí. ¿Sí? Bien. Vamos ahora con las reglas, estas famosas reglas para agregar la S al verbo. Acuérdense que es solo modo afirmativo, solo para she, he, it, y estas son las reglas. Para la mayoría de los verbos vamos a agregar la S simplemente. Por ejemplo, run, runs, ¿sí? Son mayormente este tipo de verbos comunes, al que simplemente le vamos a agregar la S y listo. Pero después tienen otros, los terminados en SS, los terminados en CH, los verbos, ¿sí? Terminados en SS, en CH, en X o en SH. Bien. ¿Qué va a pasar con estos verbos? Les vamos a agregar ES, porque si miran la manera en que terminan estos verbos, sería fonológicamente imposible de pronunciar, ¿sí? Colocáramos acá otra S, no tendría ninguna diferencia, morfológicamente tampoco, así que lo que vamos a hacer es agregar ES, y de esta manera es como van a quedar. Por ejemplo, Miss, Mrs., watch, watches, fix, fixes, and wash, washes. Estos son verbos de ejemplo, hay otros que terminan con doble S, otros con CH, otros con X y otros con SH. A medida que vayan apareciendo, si quieren los pueden ir colocando en una lista, como para tenerlos más a mano. Y la otra posibilidad con esto es que a medida que los vayan utilizando, se vayan acordando cómo hacer. Igual, al momento que les toque justo colocar la S a este tipo de verbos, se van a dar cuenta que, por ejemplo, si tengo un verbo que termina con doble S, no le voy a agregar 3 S, ¿sí? Les va a resultar raro. En CHS les va a resultar raro, así que calculo que se van a acordar de esta regla. Después tenemos aquellos verbos que terminan con Y, a los cuales vamos a reemplazar por la I latina y agregarles también la ES. En el caso de study, studies. Pero ojo, porque esta es casi la excepción a la misma regla, porque la mayoría de los verbos que en realidad terminan con Y llevan simplemente la S, como por ejemplo el verbo pay, P-A-Y, pay, lleva la S, el verbo play, que también lleva la S, y bueno, después ustedes van a ir viéndolo. Si justo les parece que lleva esta regla y lo colocan y no era, o al revés, ningún problema. Lo importante es que tengan en cuenta que hay una regla que cumplir. Si justo no colocan como corresponde la regla, no es tan importante. Sí es importante, o más grave, digámosle, si no colocan la regla directamente. Si les aparece she, he, it, cualquiera de esos tres sujetos con un verbo al que hay que hacerle esta conjugación verbal y no la hacen, ahí sí, porque estarían no conjugando el verbo con el sujeto que corresponde. ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces aquí terminamos con lo que es las reglas. ¿Sí? Bien, vamos a continuar con lo que es el uso de este tiempo verbal. Bien, vamos a continuar con el uso de este tiempo verbal. ¿Para qué sirve? ¿Para qué me sirve a mí el presente simple? No es presente simple y ya, sino que es un verbo que voy a utilizar cada vez que yo quiera referirme a hechos que pasan todos los días o con una cierta regularidad, ¿sí? Por supuesto, todo esto en el presente. Por ejemplo, ¿qué hago yo todos los días? Me levanto, me lavo los dientes, desayuno, después ordeno la casa, todo eso es presente y en inglés se expresa con presente simple, ¿sí? Por ejemplo, miren, I go to school from Monday to Friday. Yo voy a la escuela de lunes a viernes. Bueno, ahora no están yendo a la escuela, pero bueno, en situaciones normales sería su rutina. I visit my grandparents on Sundays. Yo visito a mis abuelos los domingos. I play with my friends 3 times a week. Yo juego con mis amigos 3 veces a la semana. ¿Sí? Son
actividades de ejemplo que uno realiza habitualmente, ¿sí? Todo lo que uno haga habitualmente, eso se expresa con presente simple, para que sepan que los tiempos verbales no son tiempos verbales para que uno aprenda mecánicamente simplemente la estructura. Si bien es importante la estructura para que se puedan expresar correctamente, lo más importante en realidad es que ustedes sepan para qué se usa, ¿sí? Si no, no tiene ningún sentido. Así que bueno, tengan en cuenta esto, espero que el video les haya servido para entender mejor el tema, si es que no lo tenían muy claro. Cualquier pregunta, saben que me escriben ahí al Classroom, y bueno, espero que nos estemos viendo pronto, aunque no creo, pero ojalá que esto de alguna manera se termine y podamos vernos pronto. Así que un codazo y hasta la próxima.